Hey gente, bienvenidos al segundo capítulo de Creafolio y esto es Néstor se la crea. Sí, gente, en el capítulo anterior estuvimos viendo un poquito de cómo fue la creación de mi primera marca líquida, pues viendo cómo fue el proceso evolutivo desde el taller de marca hasta el producto final. Y en este episodio vamos a profundizar un poquito sobre qué vaina es eso de la marca líquida, de dónde salió, por qué se llama así y de qué trata. Vamos a profundizar un poco más sobre ello y para eso te voy a mostrar una serie de enlaces desde donde vamos a conversar un poco acerca de los conceptos y un poco más a profundidad sobre el tema de las marcas líquidas o marcas dinámicas. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y tú por qué me vas a mostrar unos links de internet para hablar sobre esto? Y bueno, la verdad es que pues la intención de este canal es mostrar un poquito cómo es ese proceso creativo que yo llevo a cabo a la hora de desarrollar pues marcas, conceptos, campañas, proyectos de todo tipo. Porque la verdad es, pues si empezar a hablar acá sobre todo este montón de terminologías como si me lo supiera de memoria, realmente sería una mentira y esa no es la intención. La intención es que vean un poco cómo hago ese desarrollo desde cero. Yo creo que una de las cosas más bonitas de esta carrera precisamente es que te da la oportunidad de aprender muchísimas cosas sobre cada nuevo proyecto, cada nueva marca, cada nuevo cliente que llega. Porque precisamente hay que hacer un proceso de investigación previa, hay que empaparse mucho de todos los detalles que tienen que ver con la idea que queremos desarrollar. Y pues eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a explorar un poquito en la web sobre qué es este tema de las marcas líquidas, de las marcas dinámicas y cómo fue que llegamos a esta conclusión a través de la investigación. Entonces, pasando rápidamente a la parte que nos interesa, vamos a buscar el tema del concepto de qué es una marca líquida, por qué se llama así. Y encontramos aquí en el portal de Ignacio Jaén, Branding y Marketing Estratégico, un blog que habla un poquito sobre si sigue siendo válido el paradigma de la marca líquida. Me parece que este título apunta un poco a generar algo de controversia o curiosidad sobre el tema y por eso es que comienza con esa frase, sigue siendo válido el paradigma de la marca líquida. Pero realmente aquí vamos a hablar un poquito sobre Zygmunt Bauman, un sociólogo que definió en el año 2000 el concepto de la sociedad líquida en su libro Modernidad líquida. Entonces, yo le pedí a ChatGPT que me hiciera un resumen, un breve resumen de este libro de Modernidad líquida del sociólogo Zygmunt Bauman, que analiza la naturaleza fluida y cambiante de la sociedad contemporánea. Y ChatGPT me dice, Bauman argumenta que la modernidad ha pasado de ser sólida y estable a ser líquida y volátil, caracterizada por la falta de estructuras duraderas y la incertidumbre. Explora cómo esto afecta nuestras relaciones, identidades y formas de vida, destacando la creciente individualización, la fragmentación social y la erosión de las instituciones tradicionales. Bauman también examina cómo la globalización, la tecnología y el consumismo contribuyen a esta liquidez, generando un mundo caracterizado por la fluidez de las conexiones humanas y la falta de compromisos a largo plazo. Entonces, siguiendo acá en el portal de Ignacio Jaén, habla de que pues, en una sociedad líquida esta gestión de las empresas debe ser igualmente líquida. Las estrategias de gestión a largo plazo, la construcción de estructura de procesos y de producción de planteamiento de mercados no pueden ser rígidas porque el entorno es cambiante y es necesario ser flexible y tener capacidad de adaptación para responder de forma ágil a los imprevistos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy en día las marcas están empezando a apuntar un poco a ser tan líquidas como el agua. Y para eso pues tenemos a este sabio que nos hablaba sobre esto en este pequeño clip. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cómo se supone que tiene que ser una marca líquida? Pues una marca líquida
tiene que conocer muy bien a su público objetivo para poder entender de qué manera puede moldearse a las necesidades, a los gustos y a las tendencias que rodean el universo de cada uno de estos personajes que conforman su buyer persona. Todas las marcas pueden aplicar para tener características de una marca líquida. Pues sí, no tienen por qué ser marcas demasiado voladas o marcas demasiado futuristas o marcas que tengan un ADN demasiado abstracto para poder manifestar el tema de la liquidez dentro de su manera de comportarse. Un buen ejemplo para esto es la marca que hice de Soundfluence, que no tiene por qué ser una marca irreverente, ni mucho menos una marca que proyecte demasiada creatividad, pero al mismo tiempo tiene unos procesos de construcción tan bien definidos y un manual de marca que explica tan bien la forma en la que se pueden construir los isotipos que puede fácilmente adaptarse a cualquier tipo de servicios que esa marca pueda ofrecer en el futuro y adaptarse fácilmente a los cambios que puedan surgir a lo largo de la vida de esta. Entonces, siguiendo acá con la investigación sobre el tema del branding líquido, porque pues digamos que es una terminología relativamente nueva y que se ve poco en el mercado, puesto que pues la mayoría de las empresas, proyectos, emprendimientos están en cierta forma influenciados por las características de las marcas rígidas. Encontramos entonces en el portal de laiavives.com un trabajo en donde se conversa sobre una charla que hablaba de identidades visuales flexibles de Javier Velilla. Y aquí encontramos una serie de informaciones. Todos estos links los van a poder encontrar en la descripción del video para que puedan darle un vistazo a toda la información que tiene. Pero de acá vamos a conversar específicamente en los tipos de identidades visuales dinámicas que existen. Entonces él habla que tenemos varias formas de nombrar estas nuevas identidades, líquidas, flexibles, dinámicas, como ustedes quieran, pero además estas identidades también tienen como unas especies de subtipos en su manera de construirse. Él habla específicamente de 5 tipos, basándose en el libro de Dynamic Identities de Irene Van Ness. Él habla de estas 5 específicamente. La primera es el container, donde tengo un logotipo inmutable y lo que cambiamos es lo que hay dentro. También tenemos las marcas líquidas de tipo wallpaper, que es donde tenemos una forma inmutable y lo que cambia es lo que hay detrás. También tenemos un tipo de marca líquida ADN, que habla de un conjunto de elementos que relacionamos entre sí para crear diferentes recetas y diferentes resultados. También tenemos tipos de marca líquida de fórmula, o sea, donde hay una manera de hacer las cosas. Tenemos otro tipo de marca líquida que es las generativas, que son aquellas que se generan a través de datos externos. Si ya llegaste a esta parte del video y te parece interesante el tema, me gustaría que me pusieras en los comentarios cuáles son las marcas líquidas que tú recuerdes, cuáles son esos logotipos que usan marcas líquidas que recuerdes en este momento y que puedan servir como ejemplo de alguno de los tipos que acabo de mencionar. Y si te parece valioso este contenido que estoy haciendo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que pueda publicar contenido nuevo. Entonces, cuando seguimos un poquito en la investigación acerca de la marca líquida, encontramos en el portal de soyunamarca.com una información interesante sobre por qué mi marca necesita el branding líquido. ¿Por qué la necesita? Bueno, en primer lugar, porque los consumidores hablan poco con las marcas, pero mucho sobre ellas. O sea, comparten los productos que compran, buscan opiniones y comparativas, confían en las recomendaciones de sus contactos. Los consumidores están siempre conectados y quieren comunicarse. Esto da a las marcas una oportunidad para multiplicar su alcance. Los consumidores ignoran la publicidad convencional, pero confían en los contenidos que se alinean con sus propios valores o reflejan su actitud, ya sean producidos por las mismas marcas o por otros consumidores o influencers. En líneas generales, podemos decir que, así como comenta mi amigo Bruce Lee, Be water, my friend. el estado líquido de cualquier elemento le permite entrar prácticamente en cualquier lugar donde se disponga. Y pues una marca en estado líquido la va a dotar de esa flexibilidad suficiente para formar parte de la historia del día a día de cada miembro de su audiencia y pues permite adaptarse al medio donde se encuentra, además de ir pensando en las herramientas de las que se disponen para difundir esa misma marca y estar conectado 24 horas del día a su público gracias a las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Para lograr fluir dentro de este mundo de las marcas líquidas, no solo se debe buscar vender a una mayor cantidad de personas, sino que se debe buscar conectar con ellos, empatizar con sus historias, comunicar un mensaje de valor, o sea, personalizar nuestra marca,
lo suficiente como para no ser solo empresas, sino ser personas detrás de una empresa con la que ese público objetivo se vea identificada y quiera mantenerse siempre cerca. Y si además este mensaje es genuino y está bien logrado, se puede fluir pues, a gran escala. Y para lograr esto se tiene que intentar potenciar al máximo la propia personalidad de esta marca, encontrar el alma verdadera de esta marca y lograr proyectarla a un punto que logre conectar con su público más allá de la venta de un producto. De esta manera, usando pues un buen marketing, una buena publicidad y buenas estratégicas, naturalmente van a aparecer esos usuarios que se van a conectar directamente con la campaña y van a ser los primeros multiplicadores de estas emociones a través del voz a voz. Finalmente, lo único que une estos conceptos y los pone en marcha es esa calidad del contenido que vamos a crear. Tenemos que lograr atraer desde lo audiovisual y cautivar a la gente desde la comunicación. Si logramos sumar un buen contenido especializado con un mensaje valioso y buenas herramientas de presencia digital, vamos a lograr estar cada vez más cerca de esa liquidez que buscamos dentro de nuestra marca para poder sobrevivir en este mundo tan cambiante y vertiginoso. Y bueno, gente, para terminar este segundo episodio de Creafolio aquí con Néstor Se La Crea, voy a dejarle otros ejemplos de marcas líquidas que encontré. Y me gustaría que también dejaran en los comentarios cuáles son sus opiniones con respecto al tema de las marcas dinámicas, marcas líquidas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen alguna objeción. Todos los comentarios los voy a leer y con todo el gusto del mundo vamos a generar un debate bien interesante en los comentarios. Entonces, el primero de los ejemplos que podemos ver y uno de los que más vemos últimamente es el logo de Apple, que se muestra de una forma dinámica a través de no solamente pues, sus diferentes productos, sino también a través de las diferentes formas que tiene de comunicar su marca. Estamos hablando que en este caso es una marca líquida de tipo container, según lo que estuvimos viendo en el blog de layavives.com, donde tenemos un logotipo, una forma que es inmutable y lo que cambiamos es lo que tenemos dentro, ¿cierto? Entonces, pues tenemos infinitas posibilidades de mostrar este logo, pero definitivamente muy buena parte de la población que esté relacionada con la tecnología va hoy en día, 2024, va a lograr diferenciar la marca independientemente de cuál sea el fondo que se muestra en el momento. Asimismo, dentro de esta tipología también tenemos el logo de MTV. Para las personas que están relacionadas con este canal desde los 80, los 90 y hasta la actualidad, hemos visto cómo pues, se han utilizado infinitas formas de representar este logo con la misma característica de mantener un logotipo inmutable y lo que cambia es lo que hay adentro. Yo también siento que pues, muy buena parte de las personas que están relacionadas con la tecnología y la música sobre todo son capaces de diferenciar este logotipo indiferentemente de lo que tenga dentro, siempre y cuando mantenga pues, su forma original. Otra de las marcas importantes, porque en realidad hay muchísimas marcas a nivel internacional que utilizan este tipo de estrategias, pero que por no ser tan conocidas de pronto no sean tan buenas como para dar un ejemplo. Sin embargo, pues si hablamos de Google, hablamos de uno de los que mejor logra interpretar el tema de la marca líquida, siguiendo un conjunto de elementos que relacionamos entre sí para crear diferentes recetas y diferentes resultados. En este caso, nos damos cuenta de que ellos no necesitan conservar ni siquiera la tipografía de su logo para poder comunicar la liquidez de su marca en diferentes o casi infinitas formas, manteniendo ese conjunto de elementos que conforman su ADN de una manera homogénea y logrando comunicar el core de su marca a través de diferentes mensajes. Estamos hablando de que esto es una marca que básicamente hace parte del día a día de prácticamente todo el planeta y ellos pues aprovechando esa influencia no solamente se dedican a ser un buscador, sino que evidentemente tienen muchísimos otros productos y servicios que están asociados a la marca y que al mismo tiempo responden a estas características de liquidez, manteniendo ciertos estándares como esos conjuntos de elementos que relacionamos para poder crear esas diferentes recetas y esas diferentes formas de hacernos llegar la idea que quieren comunicar. En este caso, pues se muestran diferentes tipos de doodles, que son esas animaciones que ellos utilizan en el inicio de la página para conmemorar diferentes fechas específicas y que están de una u otra forma relacionados con el buscador como tal.
Y por último tenemos a la marca Coca-Cola, en este caso con una campaña de tipo dinámico o líquido flexible, como lo quieran llamar, donde a través de una investigación gigantesca de los nombres más comunes en las regiones donde se distribuye este producto, se imprimían estos nombres para hacerlo parte del empaque y de esta forma generar una cercanía con su público a través de la campaña Comparte una Coca-Cola con. Esta campaña, que pues, tuvo un éxito a nivel mundial, supuso una avanzada de investigación gigantesca en casi todos los países del mundo donde se distribuye este producto y que incluía nombres comunes prácticamente de todas las regiones del planeta. Esta campaña incluso te permitía generar latas personalizadas con los nombres o los textos que tú quisieras. Esto fue prácticamente algo que nunca habíamos visto y que dio pie para fortalecer la campaña dentro de esos momentos importantes de la vida de las personas, para así generar un nexo mucho más profundo y una recordación mucho más trascendental a través del tiempo. Esta campaña quedó prácticamente como un estandarte de lo que tiene que ver con el tema de la marca líquida, de la liquidez, de la forma en la que podemos transmitir el mensaje, y pues sigue siendo un referente hasta el día de hoy para tomar en cuenta la forma en la que podemos adaptarnos a nuestros públicos y generar marcas o campañas, en este caso, cada vez más trascendentales. Entonces, tomando en cuenta los ejemplos que hemos visto y las tipologías de marca líquida que conversamos anteriormente, te dejo una pregunta para que lo contestes en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 tipos crees que corresponda a la campaña líquida de Coca-Cola? Por su atención, muchachos, muchísimas gracias y buena vibra para todos.